porque pido una sociedad con más tranquilidad y paz a nivel nacional. Que resuelvan el problema de la inseguridad. Que le echara muchas ganas a gobernar este hermoso país que es rico en cultura, en economía, en gastronomía, en fronteras. Pues que trabaje por los mexicanos más que nada, ¿no? Para que apoye en empleo, en seguridad, pues más que nada en seguridad, sería lo interesante. Que nos ayude más a la gente pobre. Que dejen de robar. Pues primero que nada que cumpliera todo lo que promete, ¿no? Porque al final de cuentas muchas de las veces prometen muchas cosas y ya cuando están arriba en el puesto no cumplen todas las propuestas. Que cumpla con sus responsabilidades. Bien, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas todas y todos aquí a Vida In. Incluso si estás viéndonos a través de nuestra transmisión en vivo, un fuerte abrazo desde aquí, desde el norte de México, en la ciudad de Saltillo. Hoy estamos, tal como lo decía Luis hace un par de minutos, cerrando esta serie que comenzó exactamente hace 4 semanas. Ese es el último de los 4 domingos y que hemos llamado Cartas al Próximo Presidente. Sí, y si no has estado aquí, bien sea porque esta es tu primera vez, si alguien te invitó y ya paraste los pelos ahí cuando escuchaste el título, estuvimos aventándonos este tema. Creemos que es extraordinariamente relevante para el momento que estamos viviendo como país, pero al mismo tiempo nos dispusimos a hablar de liderazgo desde una perspectiva bíblica e histórica. Así que así es como ha transcurrido la serie. A modo de repaso rápidamente lo menciono por si acaso te perdiste alguno o varios de los domingos anteriores. Arrancamos esta serie hace 4 semanas, se decía, y hablamos en ese momento de el consejo / advertencia que se le dio a un hombre, en este caso fue un hombre conocido como Nabucodonosor, fue el emperador de Babilonia hace más de 3000 años y que nos sirvió para identificar un fundamento de liderazgo, un gran fundamento de liderazgo. Luego escuchaste aquí a Lauro de la Garza, un mexicano. Dijimos que íbamos a tener variedad de voces y nacionalidades a lo largo de esta serie de manera intencional, precisamente para asegurar que no hubiese sesgo y ampliar la perspectiva. Pero Lauro vino y compartió acerca de una decisión que tomó un gobernador judío, también de la antigüedad, y que fue honestamente contraintuitiva. Es decir, no era fácil anticipar que se fuese a tomar esa decisión a manos de un gobernante, y benefició extraordinariamente no solo a su ciudad en ese momento, que era la capital del país, sino al país entero. Finalmente la semana pasada escuchaste a Juan. Si no lo escuchaste, te voy a animar a que busques ese mensaje, estuvo increíble, y Juan compartía acerca de también la experiencia vivida tras el consejo que se le dio a un faraón egipcio de la antigüedad acerca específicamente de cómo gobernar, liderar en tiempos de prosperidad y al mismo tiempo hacerlo en tiempos de escasez o crisis. Y eso es algo que todos los líderes tienen que enfrentar en uno o varios momentos a lo largo de su carrera. Ese ha sido hasta ahora el transcurrir de la serie, y hoy queremos terminar la serie hablando de un modelo de liderazgo. El tema de hoy gira alrededor de un modelo de liderazgo que debe convertirse, creo, en nuestra aspiración constante. Ese es el tema que quiero compartirte hoy. Ahora, hablando de ese acercamiento a un modelo de liderazgo ideal, creo que es importante responder la pregunta, y voy a ilustrártelo de una manera visual ahora mismo, de ¿por qué aspirar a un modelo ideal y de dónde tomaremos ese modelo? En un momento más vas a notar cuál es el modelo del que hablo, pero en principio déjame ilustrar de la siguiente manera la necesidad de que tenemos de encontrar ideales. Yo tengo aquí en mi mano una liga. Esta es una liga de cabello, obviamente no es mía. Yo sé, un tipo realista, ¿verdad? Pero creo que ilustra esta tensión que genera esta liga con precisamente la necesidad de encontrar ideales. ¿Por qué? Porque de este lado está la realidad. Eso que voy a mostrarte no solo se aplica al liderazgo, sino a cada área o aspecto de la vida humana.
De ese lado está la realidad, eso es lo que somos hoy. Seguramente no es ideal y piensa ahora por un momento en el liderazgo de nuestro país y en el liderazgo de tu país si estás en otro distinto a México. Pero piensa en el liderazgo de nuestro país. Esta es la realidad y la realidad seguramente no es ideal. Seguro tiene aspectos positivos, es absurdo pensar que todo es negativo, pero obviamente no es lo ideal. Pero a falta de un ideal no se produce esta tensión que es indispensable para crecer. Te repito eso. Tú y yo, y ahora aplícalo a cualquier área de la vida, tú y yo tenemos realidades y es necesario abrazar la realidad tal como es decir, aceptar las cosas como son. No sencillamente negarlas o hacerse el desentendido o pasarla por alto y tú sabes, como si no pasara nada. No. Esta es nuestra realidad, eso es indispensable para crecer. Pero el otro factor para poder crecer es encontrar un ideal, un marco de referencia a dónde apuntar. Y esta tensión que se genera en el medio es lo que produce crecimiento. Sin ideales no podemos crecer. Déjame aplicarlo a diferentes áreas de la vida con algunos ejemplos. Esta es la realidad de tu relación matrimonial si estás casado. Seguramente eso tiene cosas muy positivas y también cosas que no son buenas. Quedarte allí sencillamente diciendo, bueno, pues eso es lo que es y así es estar casados, entonces estás destinado a no crecer. Por eso es que necesitas un ideal al cual apuntar y perseguirlo con todas tus fuerzas. Es decir, junto a tu cónyuge reconocer, si eso es lo que somos, necesitamos crecer en esto, mejorar en aquello, mejorar en esto otro. Esto no es lo que deseamos en su totalidad, esto sí es bueno y es digno de celebrar, pero esto es lo que queremos perseguir. Y entonces se genera tensión. Esa es mi realidad económica, esas son mis deudas, compromisos, responsabilidades que tenemos actualmente, pero este es el ideal y por eso vamos a trabajar y esforzarnos para alcanzar. ¿Te das cuenta? Es necesario tener un ideal y por eso es que hoy queremos terminar la serie mostrándote un ideal. Escucha, puede sonar atrevido y pretencioso, pero vamos a mostrarte un modelo de liderazgo ideal. Ideal. Esta es nuestra realidad en términos de liderazgo en México y en América Latina en general. Pero debemos encontrar un ideal y generar esa tensión. Señalar cuando no estemos acercándonos al ideal. Desafiarnos mutuamente. Y no conformarnos mediocremente para llegar a decir, bueno, es que así es siempre en América Latina. Un ideal que nos estire, ¿sí? Aceptando a su vez la realidad. En una frase yo quiero expresártelo de esta manera. Para crecer, tú y yo, para crecer debemos abrazar lo real al mismo tiempo que perseguimos lo ideal. Para crecer en cualquier área de la vida, y vuelvo a decirte, hoy hablando de liderazgo, necesitamos abrazar lo real, pero perseguir el ideal. Y yo creo, después de unos 15 años trabajando con esta otra organización de la que ustedes, algunos de ustedes o muchos saben que tenemos, que es una organización de liderazgo, hemos tenido el privilegio, el honor de recorrer básicamente toda América Latina, lo cual nos ha dado una comprensión bastante clara del liderazgo en América Latina. En cada sector, no solamente de iglesias, sino liderazgo político, en cada sector, liderazgo en medios de comunicación, liderazgo cuando se trata del gobierno, liderazgo cuando se trata del sector privado, liderazgo cuando se trata de lo deportivo, del arte y la cultura. Es decir, hemos tenido una experiencia que nos ha provisto de una perspectiva amplia de cómo es América Latina en términos de liderazgo y cuáles son los retos principales que tienen nuestros países. Y después de toda esa experiencia, esta es nuestra observación. Escucha, parte de la observación es esta. Creemos que muchas veces en América Latina hemos adoptado una postura conformista respecto precisamente al liderazgo. Pues así es. Mira las frases que revelan nuestro conformismo. Frases culturales que escuchamos. Seguramente ninguno de aquí las ha dicho. ¿Sí? Robó. Frases culturales. Robó. Bueno, pero yo conozco otros que han robado más. Conformismo. Me conformo con la realidad y no aspiro al ideal. Pensamos, robó. Bueno, sí, pues todos roban, pero ese al menos hizo unos cuantos obras. Mintió, pero ¿quién no miente? Le fue infiel a su esposa. Pero ¿a poco no? La mayoría no hace lo mismo. Es un conformismo respecto al estándar de comportamiento de nuestros líderes que nos impide seguir creciendo y mejorando. Por eso yo creo que es imprescindible tener un marco de referencia, un modelo de liderazgo. De hecho, yo sé que hoy es una fecha histórica en nuestro país, la han descrito este 1 de julio como las elecciones más grandes de México.
Pero si pensáramos incluso en el resto de los países, porque ese no es solo un asunto de México, si pensamos en el resto de los países y revisáramos rápidamente la historia del liderazgo en América Latina, déjame ponerle un marco cronológico, desde la independencia hasta nuestros días, eso básicamente es los últimos 200 años, te darás cuenta, si lo revisaras conmigo, te darías cuenta junto a mí que la mayoría, salvo algunas excepciones, la mayoría de nuestros países ha sufrido las consecuencias de ser liderado por malos líderes. Salvo algunas excepciones, seguramente. En cierto sentido, hemos experimentado en carne propia este viejo proverbio bíblico. Mira lo que dijo Salomón, un rey de la antigüedad en Israel. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. ¿No es cierto? Hemos visto, y esto tiene varias versiones bíblicas. Esa es una paráfrasis que se llama Dios habla hoy. Pero hay otra versión que dice, cuando el necio gobierna, el pueblo sufre. Cuando el perverso gobierna, el pueblo sufre. Cuando los malvados lideran, el pueblo sufre, la gente sufre a consecuencia de un mal liderazgo. Por eso, mira, en algún momento, en uno de los proyectos que tuvimos en esta otra organización, y eso es fascinante porque realmente Dios nos ha dado el privilegio, la oportunidad a buena parte del equipo que forma esta iglesia y nuestra otra organización que se llama Lidere, de conocer y estar en situaciones de liderazgo privilegiadas, observando el comportamiento de líderes de naciones enteras. Vemos en alguna ocasión parte del equipo de líderes viajó, estuvo en un país, obviamente no voy a decir el nombre por razones obvias, por ética, ¿verdad? Pero estando en un país que había recientemente terminado su campaña electoral por la presidencia, y entonces tuvo la oportunidad, parte del equipo de líderes, reunirse con ese grupo de líderes principales que había ascendido al poder ahora para guiar al país. Y ese grupo le confesó a nuestro equipo de líderes lo siguiente. Y aquí está Juan, que no me va a dejar mentir, él estuvo en esa junta. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para ganar la presidencia. Escúchame, si nos preguntan cómo ganar una elección reñida, nosotros sabemos cómo. Pero ahora que tenemos esto en las manos, no sabemos qué hacer. Es una descripción de lo que muchas veces pasa en nuestros pueblos en América Latina. Y fue una confesión honestamente vergonzosa para esa gente. No sé cómo se atrevieron a decirnos eso a nosotros, pero la cosa es que eso describe un poco la incapacidad de un modelo de referencia ideal que perseguimos en nuestros países en todos los niveles y esferas. No solo en gobierno, te repito, en medios de comunicación, cultura, deportes, en familia, en la iglesia, en cualquier asunto, en los negocios. Un estándar alto para perseguirlo. Lo que quiero hablarte de hoy es precisamente de eso, de un modelo de liderazgo que funciona. Un modelo de liderazgo que funciona y que es digno de imitar. Un modelo de liderazgo que funciona y que es digno de imitar. Y escucha bien lo que dije. Dije modelo de liderazgo, no dije líder. Voy a repetirte eso porque es importante este énfasis. Quizá te resulte tan obvio como a mí, o no lo sé, que un líder, y yo sé que eso es súper peligroso decirlo en una fecha como hoy en México, pero un líder no puede cambiar el destino de una nación, uno solo, menos de uno de 120 millones de habitantes. Se requiere más que una persona para cambiar el destino de un país. Se requiere un modelo de liderazgo que sea perseguido, imitado, aplicado, puesto en práctica en cada esfera de influencia posible de nuestra nación. Como estamos familiarizados con el tema desde nuestra organización de liderazgo, yo puedo decirte con certeza, lo estamos haciendo en varios países en América Latina, somos parte de ello, que estos son los sectores, esferas, esas son las esferas de influencia en las que este modelo debe aplicarse para que pueda cambiarse el rumbo de una nación. Gobierno, medios de comunicación, religión, cultura y arte, deportes, negocio y familia. Así que aunque la serie lleva como título y nuestro enfoque está en el liderazgo principal de nuestro país, ese que hoy asumirá la victoria, y en diciembre
tomará el control del gobierno de México, eso es aplicable a cualquier esfera y de hecho es necesario aplicarlo en cada esfera para poder ver la transformación que anhelamos todos nosotros ver. Porque yo estoy absolutamente convencido de que independientemente de cuál sea tu tendencia ideológica, política o tu preferencia de voto, tú y yo coincidimos en algo. Queremos un mejor país, ¿sí o no? Así que este modelo que voy a hablarte hoy puede aplicarse, debe aplicarse en cada esfera de influencia posible para poder ver transformación en el futuro. Y para ilustrarlo, para ilustrar el hecho de que no basta con una persona, es necesario un equipo de personas en diferentes esferas, poniendo en práctica un modelo de liderazgo diferente a lo que conocemos hoy y que nos ha dado como resultado lo que tenemos hoy. Yo quiero mostrarte un ejemplo de la implementación de un modelo de liderazgo diferente que está ocurriendo en el Brasil. Y quiero que prestes atención porque es un hombre joven que forma parte de un equipo mucho más extenso, solo lo vas a ver a él en este video corto, pero un equipo mucho más extenso que está causando un impacto grande en ese país. Mira esto conmigo en la pantalla. En Brasil, una investigación federal conocida como Operación Autolavado está investigando acusaciones acerca de 3.000 millones de dólares pagados en sobornos en un esquema de corrupción en la compañía petrolera estatal Petrobras. Incluso en Brasil, un país con una larga historia de escándalos de corrupción, Operación Autolavado se convierte rápidamente en la más grande. Cientos de miles de brasileños están marchando en las calles de todo el país pidiendo poner fin a la corrupción. El caso está siendo dirigido por el fiscal federal de 37 años, Deltan Dallagnol, que ha implicado a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a senadores, gobernadores, secretarios de Estado, incluso al presidente. Cuando empecé como fiscal federal, quería detener esta corrupción para ayudar a la sociedad y mejorar a Brasil. En nuestro país, podemos calcular que la corrupción roba 60.000 millones de dólares por año. Cuando pensamos en qué podríamos usar ese dinero, como garantizar que millones de personas que no tienen acceso a agua corriente o drenaje lo pudieran tener. En los primeros casos que trabajé, yo pensé que podría lograr la justicia porque tenía mucha evidencia con relación a crímenes graves como corrupción, cometidos por personas en el poder. Pero en cada caso experimenté lo que todos mis colegas de todo el país han experimentado. Nuestro sistema no funciona en realidad contra los que están en el poder. Decidí no darme por vencido, pero me di cuenta que tenía que cambiar mi estrategia de combate. Si en verdad queríamos detener la corrupción, teníamos que cambiar las leyes de nuestro país. Cuando el caso de Petrobras llegó, Dios nos dio una ventana de oportunidad para hacerlo. Nuestra lucha es como la de David contra Goliat. Tenemos un equipo de 20 abogados contra cientos y cientos de los abogados mejor pagados de nuestro país. Nuestro caso es muy público, todos nos están viendo. Estábamos recolectando evidencia que muestra que cientos de políticos estuvieron involucrados en la corrupción, cientos, y estaban muy temerosos y enojados contra nosotros. Cada semana trataban de destruir el caso. Han presentado acusaciones falsas contra las autoridades, contra los investigadores, contra los fiscales y contra el juez. Llegó a ser abrumador y pensé en darme por vencido. Pensé, el sistema es tan corrupto y malvado. ¿Acaso podrá prevalecer el bien? Sin embargo, yo vivo de acuerdo a mi fe y desde mi punto de vista cristiano no debo rendirme, debo prevalecer. Creo que tú y yo no solo somos responsables por lo que hacemos, sino también por el bien que no hacemos. Y yo estaba en una posición de influencia en donde puedo marcar la diferencia. Seguiré haciendo este trabajo, sin importar si ganamos o perdemos, porque eso es lo correcto. Necesitamos continuar en este caso y encontrar maneras de cambiar el sistema para que tengamos un mejor Brasil, con menos corrupción y menos impunidad. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo en este momento.
el día de hoy apenas, yo quiero decirte, ese escándalo investigado por Deltan y su equipo, él es al mismo tiempo parte de un eslabón de un eslabón, o es un eslabón de una cadena mucho más grande de gente que está abrazando un modelo de liderazgo diferente y persiguiéndolo con todo lo que tiene en sus manos. Hace unos días veía una de las entrevistas que se le hizo a otro hombre que es Deltan, de 37 años de edad apenas, es el Procurador General de Justicia de Brasil. Pero hay otro hombre llamado Sergio Moros que fue reconocido el año pasado como uno de los 100 hombres más influyentes del mundo. Es un brasilero que juega un rol diferente al de Deltan. Este hombre lo que hace es investigación para armar el caso con pruebas suficientes como para emitir condenas. Pero quien hace las condenas o hace las sentencias es obviamente los tribunales federales de ese país. Hace unos días te decía, escuché vi la entrevista que hicieron a Sergio Moros, que es uno de los jueces federales que ha emitido las sentencias que han permitido encarcelar a más de 100 personas, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de gobierno en Brasil. Incluyendo al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presionando a tal punto de que la última presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, tuvo que renunciar porque precisamente estaba sintiendo la presión de su vinculación con esa red de corrupción en todo el país. Es el escándalo de corrupción más grande de toda la historia de América Latina. Tanto que no solamente afecta a Brasil, sino que otros países han salido salpicados, incluyendo el nuestro, México. Porque el principal operador de toda la red de corrupción es una empresa de construcción, la más grande de América Latina, que hoy su nombre, desde el año pasado, es bien conocido y escuchado en México. Esa empresa se llama Odebrecht. Y el modus operandi de Odebrecht es básicamente uno muy típico en ese comportamiento corrupto. ¿Qué hace Odebrecht? Bueno, Odebrecht hace con las petroleras principales y grandes empresas paraestatales de América Latina, pues infla las propuestas, pone un sobreprecio exagerado, de tal manera que las licitaciones siempre son favorecidos con las licitaciones que salen para los proyectos, y ese excedente del precio que hace repartirlo entre una cantidad de personas que pues lógicamente están queriendo llevarse una tajada y que, te repito, son parte de funcionarios de gobierno, altos políticos, partidos políticos enteros, financiadas campañas. Por eso está preso Lula da Silva, 9 años de sentencia. Porque su campaña se descubrió que fue financiada por esa red de corrupción. Y en nuestro país, hoy en la mañana leí, escucha esto, hoy en la mañana leí que la Autoridad Superior de la Federación todavía no logra que Pemex pueda justificar 1.191 millones de pesos que le pagó a Odebrecht. Okay, ¿por qué te digo todo esto? Porque esa es la historia a la que estamos acostumbrándonos. Y tenemos que perseguir un modelo de liderazgo diferente. Yo te decía, él forma parte de un equipo mucho más grande. Cuando veía la entrevista que le hicieron a Sergio Moros, ese juez federal del Brasil que está en Curitiba, él le preguntaban, ¿cómo es que han logrado tener tanto éxito y tantos resultados con un sistema tan corrupto y un país tan grande? Brasil es más de 2 veces más grande que México, demográficamente hablando. Y él dice, por la participación activa no solamente de una persona o un grupo o un sector, sino de varios sectores, incluyendo la opinión y la presión pública. Necesitamos la interacción y el involucramiento, el compromiso colectivo. Claro que liderar es una responsabilidad personal, pero cuando se trata de perseguir el ideal, necesitamos un involucramiento y un compromiso colectivo, no solo de una persona, no solo de un grupo, de un partido o de un sector de la vida pública. Necesitamos el involucramiento de todos. Así que este modelo que quiero compartirte precisamente es un modelo de liderazgo para todos, para nuestro presidente, ese que conoceremos esta noche o mañana en la mañana, para cada presidente municipal, para cada gobernador de los estados mexicanos, para cada supervisor de línea de producción, para cada gerente de división, para cada director de planta, para cada padre de familia, para cada madre soltera. Es un modelo de liderazgo. Es un modelo de liderazgo ideal.
aquí está nuestra realidad, necesitamos perseguir el ideal. Y me refiero al modelo de liderazgo, escucha esto, de Jesucristo. Ahora, yo sé que cuando tú escuchas eso, tú dices, a ver, pues obvio, estoy en una iglesia y claro que me iban a soltar Jesucristo, ¿verdad? Ok, pero yo quiero que saques en este momento de tu cabeza la categorización que tú y yo naturalmente hacemos cuando escuchamos Jesucristo. Porque tú y yo lo metemos en una categoría, y la categoría es religión y espiritualidad. Ok, yo quiero que por un momento saques a Jesús de esa categoría y vamos a analizarlo a la luz del liderazgo. Categoría liderazgo, no categoría religión y espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas esto inmediatamente, sobre todo si estás, y yo lo puedo entender, si estás, si te consideras, no te consideras un seguidor de Jesús, una persona espiritual o religiosa o activa en la iglesia, tú dices, bueno, pues no me vengas con ese cuento, Alejandro, hay otros modelos de liderazgo, hay otros estudios, grandes estudios de liderazgo probados. Ok, ya vamos allá, pero esta es la respuesta inmediata que puede venir a tu mente cuando lees esta frase, el modelo de liderazgo de Jesús para nuestro país. La pregunta que sirve como argumento en tu cabeza ¿es Jesús realmente el modelo de liderazgo adecuado hoy? Y es una barrera común y yo lo puedo entender y por eso voy a darte un par de herramientas para evaluar si Jesús realmente puede caer no solo en la categoría religión y espiritualidad, sino en la categoría liderazgo, al punto de que podamos decir, es el modelo ideal. Ok, déjame hacerlo de la siguiente manera. Imagina que tenemos nosotros la potestad de contratar a un asesor, a uno solo. A un asesor de liderazgo, coach, mentor, asesor externo de liderazgo para nuestro próximo presidente, el que gane hoy. ¿Cómo sabemos si Jesús puede caer en la categoría asesor de liderazgo y calificar? Ok, yo voy a ponerte aquí en la pantalla algunas de las situaciones típicas, cotidianas, que son desafiantes y con las que lidia, lucha, enfrenta un líder pues, a lo largo de su carrera. Y de acuerdo al conocimiento en mayor o menor medida que tengas de Jesús como líder, yo quiero que vayas pensando mientras lees las declaraciones, bueno, califica, no califica, califica, no califica. ¿Está bien? Vamos a contratar a un asesor externo, te repito. Y esos son los principales problemas que va a enfrentar nuestro próximo líder. Trabajar, convivir y cuidar a personas imperfectas. O los 120 millones de que vivimos aquí somos perfectos. Esa es la chamba de un líder. Su equipo es imperfecto. El país es imperfecto. A algunos estados les va mejor que a otros, pero en general somos personas imperfectas y él va a tener que lidiar con personas imperfectas. Lo otro que va a tener que hacer es tomar tiempo para entrenar, desarrollar y delegar tareas. Entrenar, desarrollar personas a su equipo y delegar tareas. Eso tiene que hacerlo un líder. Lo otro que debe hacer es estar bajo constante evaluación y prueba de compromiso e integridad. Lo vamos a estar observando, tú y yo. Lo vamos a criticar. Vamos a volcar de memes todas las redes sociales cada vez que meta la pata. ¿Por qué? Porque esa es la chamba del liderazgo. El liderazgo está bajo observación. Lo otro que tiene que experimentar un líder es verse precisado a atender situaciones de rechazo, crítica y oposición. Hay gente que no va a estar de acuerdo y no solo eso, va a vociferarlo, va a oponerse, va a juntar gente para echarle un golpe de estado, para hacer oposición, para hacer contrapeso. Algunas veces con buena intención y algunas veces con mala intención, pero esa oposición es natural en el liderazgo. Además, va a enfrentar una competencia dura y conflictiva por parte de amigos y enemigos. No, tú y yo sabemos, la competencia no va a acabar hoy o hace 3 días con las campañas políticas. Va a enfrentar oposición dura de adentro y de afuera, de enemigos y de propios amigos. Va a ser tentado además por la gratificación inmediata, por el reconocimiento y el abuso de poder. Eventualmente, a lo largo de su carrera, va a sentirse tentado a abusar de su poder. Va a enfrentar asuntos serios de recursos humanos, de personal, problemas graves de RH, incluyendo la pérdida de miembros de su equipo y traiciones dentro de su equipo. Además va a verse retado a comunicarse en un ambiente multicultural, porque en este país no solamente viven mexicanos, porque en este país no solo son chilangos, ni solo son regios. Él va a tener que lidiar con esa multiculturalidad. El del sur piensa de una manera, el del norte piensa de otra, el del centro piensa de otra, el del Bajío piensa de otra. Él va a tener además que enfrentar
Va a tener que enfrentar el status quo, eso de no le muevas, no le muevas, no le muevas. Y a líderes para lograr un cambio. Y cosa difícil es moverle los cimientos a unos líderes que están bien acomodados y acostumbrados a hacer las cosas de una manera y que llegue otro a desafiarlo. Pero eso es chamba de un líder. Él va a tener que comunicarse muy bien en términos de construir una visión nueva y radical para el futuro. Él va a tener además que llamar a la atención de líderes ineficientes, de líderes malos, perversos, como los que hablábamos hace un rato. Y eso a costa de ¿qué? Del riesgo, de un riesgo personal grande. Él tendrá que poner su propia carrera y sus propias relaciones a un lado con el fin de alcanzar un propósito más elevado. Y esas son algunas de las tareas de un líder. Y los que lideramos sabemos eso. En mayor o menor escala a eso estamos enfrentando. Ahora, de acuerdo al conocimiento te decía que tenemos de Jesús, si lo conoces más o menos, ¿califica o no califica para hablar de liderazgo? Absolutamente sí. Ahora, después de darte esta primera herramienta para mover a Jesús de solamente la categoría religión y espiritualidad a la categoría liderazgo y descubrir si realmente es un modelo de liderazgo a seguir, ideal. Quiero que pienses una cosa más. Jesús, amigos, punto y aparte de la religión, es el líder más grande de la historia. ¿O alguien más ha sido capaz de dividir el tiempo en dos? Antes de él y después de él. Jesús es el más influyente de la historia de la humanidad. 2000 años después, su influencia continúa vigente y alcanzando a más de 2.000 millones de personas que se confiesan seguidores suyos. No hay un líder más grande en toda la historia. Por eso me atrevo a decir que el modelo de liderazgo de Jesucristo es el ideal para hacer tensión con nuestra realidad y perseguir esto con todas nuestras fuerzas en todos los ámbitos de la vida. Ahora, cuando escuchas eso, quizás tú estás pensando, bueno, estás teniendo dos posibles respuestas. Una, sigues dudando y está bien y es válido, lo entiendo. Sigues dudando y piensas, no sé, me cuesta ver a Jesús como un modelo de liderazgo. Y además de decirte, lo entiendo, te voy a encargar entonces que fuera de aquí, terminando nuestra reunión, como tarea, sigas pensando y te preguntas, ¿qué es lo que te impide ver a Jesús como un modelo de liderazgo a ti personalmente? Para el proceso te voy a recomendar que leas un librito de un escritor experto gerencial que se llama Ken Blanchard. Ken Blanchard escribió un libro. Él no es un tipo religioso, no es un teólogo ni pastor ni nada de eso. Es un experto en gerencia. Escribió un libro que se llama Liderar como Jesús. Y creo que va a ser útil en el proceso de ver a Jesús no solo en la categoría religión y espiritualidad, te repito. Otra posible respuesta, si tú escuchas esto y tú dices, no, yo estoy contigo, Alejandro. Sí, él es el mero líder. El ejemplo, el ejemplo del modelo a seguir. Ok, la siguiente pregunta inmediata es, pero en la práctica, ¿qué significa liderar como Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Yo quiero extraer de una conversación que él tuvo con su equipo de trabajo cercano, más íntimo, respecto precisamente al liderazgo y a modelos de liderazgo. Es increíble esto. 2000 años atrás habló de modelos de liderazgo con su equipo de trabajo. Lo documentó uno de sus biógrafos llamado Mateo y quiero que lo leas conmigo aquí en la pantalla. Ustedes saben, pausa. Él está hablando con sus 12 y les dice, ustedes saben, vamos, eso no es noticia nueva. Ustedes saben, les estoy diciendo algo que ustedes conocen, que es ampliamente conocido. Cuando se trata de modelos de liderazgo, ustedes conocen que el modelo de liderazgo que impera en nuestro tiempo es este. Que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos o a los súbditos. Ustedes saben, el liderazgo en nuestra época, digo solo en aquella época, eso no es verdad hoy, que el liderazgo se aprovecha de la gente, de sus seguidores, que saca ventaja, que pone su agenda en primer lugar, que en vez de pensar en el beneficio de la mayoría, piensa en su propio beneficio y si le sobra, piensa en el resto. Ustedes saben, esa es la manera en que piensa la mayoría, los líderes que conocemos. Él está diciendo eso 2000 años atrás a su equipo íntimo de trabajo. Ustedes saben, así lidera la gente. Pero entre ustedes, dice, pero entre ustedes será diferente. En otras palabras, ese es el modelo imperante. Yo voy a entregarles un modelo de liderazgo nuevo, diferente. Un modelo de liderazgo diferente al que conoce la inmensa mayoría, al que practica la inmensa mayoría.
Ese modelo de liderazgo básicamente se resume en lo siguiente: que el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Ahora, esa palabra yo sé que es casi una obscenidad, una maldición que te digan sirviente. Y de hecho, sigue diciendo, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Ya, esta no la resalté porque ya es demasiado insulto para nosotros. Pero te das cuenta que lo que mostró fue, esta es la realidad, amigos. El mundo está acostumbrado a un modelo de liderazgo, el del abuso del poder, el del ventajismo y el oportunismo, el de la agenda personal, el de sacar provecho de cada oportunidad, no para beneficio de la mayoría, el de la inmediatez y no el de la posposición de la gratificación, el de la falta de disciplina, como decía Juan la semana pasada, el de la conveniencia. Pero entre ustedes debe ser diferente. Voy a entregarles un modelo de liderazgo diferente. Y ese modelo de liderazgo quiero que lo aprendan de mí. ¿Por qué? Porque termina diciendo esto en esa conversación. Pues ni siquiera yo, dice, ni siquiera yo, que soy el Hijo del Hombre, así se autodenominaba Jesús. Ni siquiera yo vine para que me sirvan, sino para servir a otros. Y para dar mi propia vida en rescate por muchos. En una frase súper simple, hay un montón de lecciones que podemos aprender del liderazgo de Jesús, pero una frase súper simple. ¿De qué se trata el modelo de liderazgo de Jesús? Liderazgo de servicio. Y eso básicamente yo quiero todavía ser más específico. Dos grandes cualidades en la práctica diaria de liderazgo. Una combinación fuerte entre fuerza de voluntad y humildad. Fuerza de voluntad y humildad. Yo quiero que pienses por un momento en este ideal máximo de liderazgo. Piensa en algunos ejemplos conmigo. Yo voy a mencionarte. Quiero que pienses en los que te menciono y otros más. Se requiere este tipo de modelo de liderazgo en nuestro país para que nuestro presidente, por decir uno de los líderes, para que nuestro presidente se siente a negociar el Tratado de Libre Comercio del norte de Norteamérica con dos tipos que son muy intimidantes. Probablemente por razones diferentes. Uno porque es un buleador y el otro porque es, no sé, bonito, no sé. Es una cosa súper compleja y se requiere fuerza de voluntad para sentarse, mirarlo a los ojos y decir, no vamos a hacer eso. Mi país no va a hacer eso. Es lo que claman las redes sociales desde que comenzó el tema de la renegociación del año pasado. Que vaya alguien que tenga cinturón, agallas. No es cierto que eso demandamos, pero al mismo tiempo eso requiere humildad. La humildad, amigos, para reconocer, sí, mi país, hablando de ese ejemplo solamente, que es súper complejo, ¿está bien? Soy sobresimplificándolo, pero es súper complejo. Mi país ha sacado ventaja de los suyos en este rubro y en este rubro, y estamos dispuestos a reconocerlo y a hacer ajustes en ello. No la postura necia de no. No, hay cosas que hay que reconocer. Fuerza de voluntad para decir, no vamos a continuar haciendo eso. Para mirar a los ojos a los 120 millones de habitantes de nuestro país y decir, amigos míos, históricamente nuestro país y nuestros gobiernos han hecho esto y nos ha beneficiado a algunos, pero no más. Y perder popularidad en ese instante. Se requiere fuerza de voluntad para eso. Pero se requiere humildad también para liderar y en algún punto decir, ¿sabes qué? Mi partido está corrompido. O se requiere humildad para decir, ¿sabes qué? Yo por años creí esto y estaba convencido de ello, pero hoy me doy cuenta de que estaba equivocado. Se requiere humildad para decir, para esta situación creo que la mejor persona para liderar en este momento nuestro país, en ese proyecto en particular, no soy yo ni es alguien de mi partido, sino de la oposición. Vente. Eso es humildad. Se requiere humildad para pedir perdón cuando la riegas. La fuerte combinación entre humildad y fuerza de voluntad es lo que yo llamo liderazgo de servicio, el modelo de Jesucristo. Se requiere humildad para moverte con compasión hacia el desastre y estar cerca del dolor ajeno. Se requiere humildad.
Y nuestro país requiere humildad, pero también requiere fuerza de voluntad. Y eso es una rara combinación, poco frecuente combinación en el liderazgo. ¿Por qué? Porque asociamos humildad con debilidad, ¿no es cierto? Porque cuando te escuchas, es muy extraño pensar en que un líder va a pedir perdón, porque pensamos, es débil. Pero cuando un líder pide perdón, lo que pasa es exactamente lo opuesto. Gana credibilidad frente a los seguidores. Porque quienes lo escuchamos pensamos, obvio, todo el mundo sabíamos que la embarraste y es la primera vez que lo reconoces. Qué bueno que lo estás haciendo. Ahora quiero que apliques esto a cada esfera posible, incluyendo tu alcance como líder. Este país requiere el compromiso y el involucramiento de cada uno de quienes jugamos roles de liderazgo, sin importar en cuál alcance sea, cuán amplio es el alcance o en cuál sector nos movamos. Si tú eres una mamá soltera, tu país requiere de ti este modelo de comportamiento: fuerza de voluntad y humildad. Si tú eres líder de una división de negocio, tu equipo, tu organización requiere fuerza de voluntad y humildad de parte tuya. En un estudio hecho por Jim Collins, que es un experto de gerencia, investigación organizacional, él descubrió, escucha esto, hablando de esa combinación, que la combinación fuerza de voluntad y humildad es lo que caracterizaba a los líderes de las organizaciones que llegaron a ser 10 veces más productivas que su competencia. No estamos hablando de una postura romántica, ay, qué lindo el cuento bíblico. No, estamos hablando de un hecho probado. Fuerza de voluntad y humildad. Y mira, cada rol de liderazgo, en algún punto, llega a notar el líder o la líder que está jugando ese rol, llega a darse cuenta del privilegio y del poder que tiene como líder. Porque claro que el liderazgo involucra un montón de responsabilidades, mucha presión. Te repito, como veíamos hace un rato, el examen constante y la evaluación permanente de quienes están alrededor para ver si lo estás haciendo bien. Pero al mismo tiempo, y creo que eso también es obvio, hay privilegios, hay privilegios asociados al liderazgo. Tu voz impacta la vida de otros y tú ejerces influencia sobre otras personas. Yo también lo hago en mi rol como padre de familia, en mi rol como pastor, en mi rol como profesor universitario, en mi rol como socio de una empresa. Tú lo haces tú lo haces como líder estudiantil. Tú tienes ciertos privilegios, tu voz pesa. Tus decisiones impactan a otros y en algunos momentos nos damos cuenta de eso. A veces ocurre en una ocasión, a veces en varias ocasiones nos cae el 20 de que, órale, tengo ciertos privilegios, tengo acceso a relaciones a las que la mayoría no tiene acceso, dispongo de recursos, probablemente de los que la mayoría no dispone. Incluso hablando del uso del tiempo, hay privilegios asociados al liderazgo y esto es una cosa increíble porque quiero terminar mostrándote esto. ¿Qué pasa cuando a un líder le cae el 20 de que tiene esos privilegios? Porque esos privilegios son lo que, y tú lo sabes, tú y yo lo sabemos, lo que mueve muchas veces a los líderes para ocupar y jugar roles de liderazgo. ¿Cómo responder al momento en el que nos cae el 20 de que, tenemos privilegios como líderes? Yo te voy a mostrar cómo respondió Jesús. En una ocasión, uno de sus biógrafos, de hecho en esta ocasión fue el hombre más cercano a él, llamado Juan, escribió y describió en su escrito cómo respondió Jesús al momento en el que le cayó el 20 de que tenía un montón de privilegios como líder. Lee esto conmigo, está en el capítulo 13 del Evangelio según Juan. Jesús sabía, le cayó el 20 pues, Jesús se dio cuenta. Jesús reaccionó y dijo, órale. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Ese momento en el que, escucha, yo quiero que te proyectes a esta experiencia, contextualízala. El momento en el que te das cuenta que eres más poderoso que Donald Trump y Carlos Slim juntos. Que te das cuenta que tienes autoridad, que tus decisiones se ejecutan. El momento en el que te obedecen. El momento en el que tú dices, quisiera, y aquí está. El momento en que te obedecen tus hijos.
que te obedece tu hermano mayor. Imagínate eso. El que te obedece tu suegra. El momento en el que te cae el 20, mis privilegios de liderazgo involucran que tengo la libertad de causar un impacto, que tengo poder. Imagina esto: poder económico, poder político, poder social. Que tus decisiones, te repito, se ejecutan. Ese es el momento en el que está atravesando Jesús en ese instante. Le cayó el 20 y dijo: órale, realmente tengo autoridad sobre todas las cosas. Si hubieses estado en esa posición, jugando ese rol, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería, en otras palabras, tu primera decisión, tu primera acción? Después de que te cae el 20, tengo poder. Ok, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos como líderes? ¿Qué hará nuestro presidente después de que lo invistan con la victoria? Que se dé cuenta y le caiga el 20. Oh, toda esta lucha se reduce a este momento en el que me doy cuenta que tengo poder. Yo voy a mostrarte lo que hizo Jesús como modelo de liderazgo. En ese instante que se dio cuenta que tenía poder sobre todas las cosas y que venía del Padre y al Padre iba, entonces se puso de pie, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Eso hace un líder. Sirve a la gente. Sirve a la gente. Cuando le cae el 20, cuando se ve tentado a abusar del poder, a obtener gratificación instantánea, a poner su agenda primero, sirve a la gente. Ese es el modelo que tú y yo, mira, intuitivamente soñamos, anhelamos, ¿no es cierto? Queremos eso para nuestros países. Queremos eso para nuestras ciudades. Nuestros hijos esperan y quieren eso de nosotros como padres. Que una vez que nos caiga el 20 de que realmente tenemos poder, ¿qué es lo inmediato que hacemos? Ese modelo dice, el modelo de Jesús es: sirve a otros, sirve a otros, sirve a otros. Identifica la necesidad y súplela. Sirve a otros desinteresadamente, desproporcionadamente. Sirve a otros que no te puedan retribuir. Sirve a otros, sirve a otros, sirve a otros. Desde el rol que juegues, desde cualquiera sea el rol que juegues, desde mamá soltera, desde padre de familia, desde ustedes dos como matrimonio, si están casados, si tienen hijos, sirvan a otros. Desde tu rol como estudiante, sirve a otros. Desde ese rol que juegas en tu empresa, sirve a otros, sirve a otros, sirve a otros. ¿Qué es lo primero que haces cuando te entregan el reconocimiento, cuando te incrementan el salario, cuando te dan el bono de productividad? Sirve a otros, sirve a otros. Eso me lleva a recordar otra experiencia que vivió el equipo de líderes. Parte del equipo de líderes en un proyecto que lanzamos hace algunos años. Tuvo el privilegio de estar en una reunión, otra reunión privada, en donde estaría el doctor John Maxwell. John Maxwell es nuestro principal aliado, somos su voz, sus representantes para América Latina o el mundo hispanohablante. Él es un autor de más de 70 libros de liderazgo, y ha sido premiado, reconocido como la voz más influyente, el experto de liderazgo más influyente del mundo, varios años consecutivos. Y tenemos el honor de trabajar junto a él. Juan viaja muchísimo con Maxwell y hace algunos años atrás, lanzando un programa, precisamente un proyecto del Dr. Maxwell de formación de líderes en América Latina, parte del equipo de líderes tuvo la oportunidad de estar en una reunión privada en un país sudamericano, y se suponía que estaría el Dr. Maxwell y vendría el presidente de ese país. El presidente estaba muy ocupado, típico, ¿verdad? Y manda a un emisario con una encomienda a hacerle una pregunta a Maxwell. Y le pregunta: el presidente quiere pedirle que le dé un consejo de liderazgo, uno solo. Ahora imagina cómo está el cuarto. Quienes están ahí están con los ojos abiertos a ver qué perla de sabiduría va a sacar este hombre para decirle un solo consejo. Y luego de una pausa, Maxwell le dice: dígale al presidente que piense en la gente, que sirva a la gente, que cada decisión que tome la tome en función del impacto que causa en la gente. Que no piense solo en la gente de ahora, sino en el futuro. Que piense en la gente. Sirve a la gente, como decíamos. Sirve a la gente. Sirve a la gente. Por eso yo estoy absolutamente convencido de que Jesús, no porque soy pastor, que Jesús es el modelo de liderazgo
No hay un líder más grande en la historia humana. No hay nadie que tenga más autoridad para hablar de liderazgo. Y ese debería ser nuestra aspiración constante, como te dije al principio. Así que imagina esto, volviendo al ejemplo que te daba de Jesús como un asesor. Imagina que tenemos tú y yo la potestad de contratarlo. Y aquí está entre nosotros. Y la primera tarea que le pedimos en la que nos asesore es: ayúdanos a escribirle, Jesús, una carta como líder, con tu perspectiva de liderazgo, al próximo presidente. ¿Qué diría esa carta? Yo creo que diría algo como esto. Voy a ponértelo aquí en la pantalla y con eso vamos a terminar. Señor presidente, felicidades. Hoy es uno de esos días que permanecerán en su memoria para siempre. Después de todo el esfuerzo y de una batalla tan reñida, por primera vez ocupará la posición más alta de liderazgo que puede tener en nuestro país: presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¡Qué honor! Esperamos que ahora que la campaña ha terminado, la guerra entre los candidatos y partidos termine. Es hora de liderar a toda una nación. Eso requerirá una capacidad extraordinaria para manejar la diversidad y lograr acuerdos entre tantos grupos y posturas diferentes. Como líder, necesitará muchas cualidades y competencias, pero será esencial que usted encarne la rara combinación de fuerza de voluntad y humildad. Habrá un precio que pagar. Eso es inevitable. La experiencia de liderar siempre involucra ceder, renunciar, perder algo o alguien, y eso es algo muy duro. Tenga en cuenta que mientras más alta es la posición y por lo tanto el rol, mayor es el precio. Por eso oramos, para que no se quiebre. Yo quería poner otra palabra ahí, pero me pareció muy ofensiva. Para que no se quiebre y esa fortaleza y fe inspire a millones a creer en un futuro mejor. Rehúsese a vivir como la mayoría. Ellos típicamente buscan satisfacer su propia agenda y necesidades primero, y si les sobra algo, piensan en aquellos a quienes están liderando. Eso es egocéntrico, mediocre y vergonzoso. Sea mejor que eso. Aprenda del mayor líder de todos los tiempos. Sea manso y humilde. Sirva a otros, hágalos su máxima prioridad. Priorice, decida, administre y ejecute siempre pensando en el impacto que causará en el pueblo, no solo en sus niveles de popularidad. En fin, sea un líder de verdad, un líder siervo. Su familia, su país y el mundo necesitan ver y experimentar esa clase de liderazgo. Nada menos. Atentamente, el pueblo de México. Escúchame, quiero que terminemos orando y pidiéndole a Dios que nos ayude. Que ayude y desafíe a cada uno de los líderes de este país, incluyéndote a ti y a mí. Y empezando por nuestro líder principal. Porque requerimos un modelo de liderazgo diferente. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por ser esa referencia ideal de liderazgo. Gracias, Dios, por establecer un estándar tan alto. Gracias por retarnos a una vida diferente, a una vida de servicio. Oramos por nuestro presidente, Señor, el próximo, ese que hoy se va a coronar. Yo quiero hacer una oración crucial, Señor, y quiero pedirte que impidas que cualquier persona egocéntrica ocupe el poder en nuestro país. Y que el liderazgo de servicio sea el modelaje desde las más altas esferas hasta la base, incluyéndonos a nosotros. Enséñanos a vivir con fuerza de voluntad y humildad. En el nombre de Jesús. Amén.